안녕하세요. Bienvenida, bienvenido de nuevo al curso en el que nos preparamos para el examen de Topic 1. Continuamos con la parte de comprensión lectora. En esta ocasión veremos las preguntas de la 34 a la 39, ya que todas ellas comparten un mismo enunciado. En el vídeo anterior comenzamos con la 31, 32 y 33. Si todavía no la habéis visto, os recomiendo empezar por ahí, ya que la dificultad de los ejercicios va aumentando a medida que avanzamos. Dicho esto, veamos el 보기, ejemplo, para comprender el enunciado. El enunciado dice así: 보기와 같이 espacio 에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 보기 ya sabéis que es el ejemplo. Wa 같이 está formado por wa, que es y 같이, que es junto. Pero estas dos palabras aquí juntas se traducirían como al igual a o como tal. Luego tenemos el espacio en blanco y 들어갈, que 들어가다 es entrar, junto a la partícula e, que indica que algo entra en ese espacio. Es decir, la partícula e nos indica por dónde o dónde va a entrar. Te marco en verde este verbo para que lo memorices. Así, cuando vuelva a aparecer, ya lo reconocerás. 말로 viene de mal, palabra, y 로, que es usando algo, con. 가장 significa lo más, y 알맞은 deberías saberlo porque lo aprendimos en el anterior vídeo, que es adecuado o apropiado. 것을 también apareció, es cosa con la partícula de objeto directo 을. Y finalmente 고르십시오, que significa escoja, elija, es el verbo 고르다 junto a la gramática de por favor. Este largo enunciado lo he traducido como: elige la palabra más adecuada que entre en el espacio blanco, como en el ejemplo. En los ejercicios del pasado vídeo nos presentaban dos frases y nos pedían que escogiéramos una palabra que representaba el tema principal de la oración. En esta ocasión nos dan dos frases y en una de ellas hay que poner la palabra que sea más adecuada según el contexto en ese espacio en blanco. Las frases del ejemplo dicen así: 단어를 모릅니다. Espacio en blanco, 을 찾습니다. 단어 es vocabulario y va seguido de la partícula de objeto directo. Luego tenemos el verbo 모릅니다, que es no saber. Podría traducirse como no conozco el vocabulario o no sé la palabra de vocabulario. Luego tenemos el espacio en blanco junto la misma partícula de objeto directo y el verbo 찾다, que es buscar. Traduzco las dos frases como: no conozco el vocabulario, lo busco en... y la palabra que necesitaremos. He traducido la segunda frase como lo busco en, teniendo en cuenta cómo se traducirá al final, cuando tengamos la palabra que buscamos. Lo que ocurre que realmente por contexto aquí lo único que tenemos es buscar algo. Cuando conocemos todas las palabras es más fácil intuir lo que debemos poner en el espacio blanco, igual que entendemos más lo que nos piden. Pero también nos ayuda a saber el significado de las opciones que nos dan. 안경 son gafas, aunque en otros países se llamarán lentes o anteojos. 수박 es la fruta sandía. Bueno, en Colombia y Venezuela creo que sería patilla. 사전 significa diccionario. Y 지갑 es la cartera o billetera, donde guardamos el dinero. Creo que es bastante obvio, ¿verdad? Además, tenemos marcada la respuesta, ya que esto no es un ejercicio que nosotros tenemos que completar. De la 34 a la 39 tendremos el mismo patrón de pregunta. Dos frases en coreano, una con un espacio en blanco y 4 opciones posibles que podrán entrar allí. Escoged la que os parezca que quedará mejor. Ya sé que gramaticalmente muchas van a poder ponerse, pero no seáis rebuscados, no digáis como, pero esto también podría decirse así. Sí, seguramente se podrá decir gramaticalmente, pero la lógica de las frases es distinta. Entonces, vosotros lo que suene más lógico es lo que tenéis que poner. Antes de que se me olvide, en este caso era diccionario, porque buscamos en el diccionario. Vamos con el 34. Algo que creo que nos comenté en el anterior vídeo es la puntuación. Cada ejercicio nos informa de la puntuación que nos darán si lo acertamos. En esta pregunta nos darán 2 puntos, ¿sí? Es lo que tenemos aquí que pone 2점. Significa 2 puntos. Podemos ver preguntas del mismo enunciado con puntuación distinta.
De hecho, las preguntas de aquí, 34, 35, 36 y 39, serán de 2 puntos, mientras que las preguntas 37 y 38 valdrán 3 puntos. Eso se debe a la dificultad de las preguntas, pese a que comparten el mismo enunciado. Pero bueno, vayamos ya a la 34. Sus dos frases dicen así: espacio en blanco, 갑니다, 책을 삽니다. Empieza con el espacio en blanco y luego le sigue 갑니다, que significa voy a. ¿Sí? El espacio en blanco va a ser el sitio al que va, por eso tenemos la partícula que nos indica el lugar. Le sigue 책을, que es libro con la partícula objeto directo, y el verbo 삽니다, que es el verbo comprar. Cuidado porque el verbo vivir, salda, también se conjuga como 삽니다 de manera honorífica como estamos conjugando, pero con contexto del libro y su partícula se entiende que es comprar. Las dos frases juntas las traduciremos como voy a, el espacio en blanco, compro un libro. Veamos las opciones. Tenemos 4 lugares. 은행, donde sacamos o ingresamos dinero. 극장, significa teatro, aunque tenéis que recordar que muchos coreanos dicen 극장 refiriéndose al cine también. Entonces, en algún contexto puede ser ir al cine, no ir al teatro. 서점 es una librería, es decir, donde se venden libros. Y 식당 es restaurante. Te dejo unos segundos y resolvemos. Muy bien, ¿has acertado? Si dice que compro un libro, será en la librería. No puedes comprarlo en un banco, en un teatro cine o en un restaurante. Pues esta pregunta nos ha hecho escoger entre sustantivos, más concretamente lugares. A partir de ahora voy a indicaros también en qué nos está poniendo a prueba. Perfecto, pues vamos con la siguiente, la número 35. 신발이, espacio en blanco, 발이 아픕니다. Shimbal es calzado o zapatillas y tiene la partícula de sujeto y. Así que algo ocurre con ellos, son el sujeto de la oración. Luego le sigue pal, que es pie o pies. Recordad que el plural en coreano es relativo. Por algunos contextos va a ser simplemente un pie, pero por otros 2, aunque tenemos el 들 que indica los plurales. Y le sigue la misma partícula de sujeto, y. Así que pie o pies también es el sujeto de la siguiente frase. El verbo es 아프다, que es doler. El calzado, espacio en blanco, así que viene un verbo, y me duelen los pies. Veamos las opciones. 같습니다, 같습니다 es parecerse, aunque en algún contexto puede significar ser lo mismo. Voy a traducirlo como se parece o es parecido, porque todos los verbos van a tener que encajar detrás de la palabra calzado, ya que es con un verbo conjugado. Seguimos. 좋습니다, ser bueno. En este caso es simplemente es bueno. 작습니다, es pequeño. Y 많습니다, hay mucho. Te dejo unos segundos para que respondas. ¿Qué tal esta vez? Espero que hayas acertado de nuevo, pero si no ha sido así, déjamelo en los comentarios y analizaremos juntos la confusión. La respuesta es 작습니다, que es un calzado pequeño, y por esa razón me duelen los pies. Que me duelan los pies no es resultado de ser parecido a algo, ni que sea bueno, ni tampoco que haya mucho, así que descartamos las otras. Fijaos que esta pregunta nos hace escoger entre verbos, pero además son verbos adjetivales, que se traducen como ser bueno, ser pequeño, ser parecido, haber mucho. Vamos con la 36. Las dos frases en coreano dicen así: 오후에 약속이 있습니다. 민수 씨를... y espacio en blanco. 오후 es como tarde, a partir de las 12 del mediodía, y lo tenemos con la partícula e. Esto suele ir siempre junto, para indicar por la tarde. 약속 es compromiso o cita, pero no cita de parejas, ir con tu pareja, con tu esposa, con tu marido, no. Es tan solo una cita que tienes en algún sitio como por ejemplo el hospital, el dentista, etc. El verbo es 있습니다, que puede ser tener o haber. Ya lo vimos en el anterior vídeo. Toda esta primera frase la he traducido como tengo un compromiso por la tarde. La siguiente frase empieza con 민수 씨를. Ya nuestro amigo, porque Minsu es un nombre bastante recurrente en los exámenes, lo vimos también en el anterior vídeo.
el señor Minsu, y atención porque utiliza la partícula de objeto directo. Es decir, nosotros somos el sujeto y el señor Minsu es el objeto directo de la oración. Lo que nos toca adivinar es qué verbo necesitaremos. Entre las opciones tenemos la primera, que es 찍습니다, que he traducido como fotografío, pero puede ser también como mojar, por ejemplo, mojar algo de pan en alguna salsa, o picar, pasar una tarjeta, es decir, pasar una tarjeta por algún transporte público para poder entrar. Debido a que el objeto directo es una persona, descarto el significado de mojar o pasar la tarjeta por algún lado. Si esta fuese la respuesta correcta, sería por el significado de fotografiar, ya que indicaría que estamos fotografiando a Minsushi. La número 2 es 배웁니다, aprender. La número 3 es 모릅니다, que ha salido antes. Ya hemos dicho que era no saber o no conocer. Y finalmente, 만납니다, que viene del verbo 만나다, que es quedar con alguien, encontrarse con alguien. No es encontrarse de casualidad, es encontrarse porque has quedado con esa persona. Te doy unos segundos para que escojas la opción. Y bien, has escogido la última. Tener un compromiso puede ser de varias razones, pero en este caso veo más lógico que se deba a que quedas con alguien. Las otras opciones gramaticalmente pueden ser, como he dicho, fotografiar a Minsu, por eso estás ocupado. En este contexto que fueses fotógrafo, sí, o aprender a Minsu porque, no sé, es un humano un poco característico y lo aprendes. O 모릅니다, que no lo conoces, pero no tiene tanta lógica como lo que es quedar con esa persona. Así que descartando el contexto de los otros verbos, lo más lógico es 만납니다. En esta ocasión nos han hecho escoger entre varios verbos, pero estos no eran verbos adjetivales, eran verbos de acción. Vamos con la número 37. Fijaos que es una pregunta ya que cuesta 3 puntos, así que es más difícil que las anteriores. Esta vez tendremos que escoger entre partículas, algo muy coreano. Las dos frases dicen así: 이것은 제 가방이 아닙니다. 동생 y un espacio en blanco, 가방입니다. 이것은 es esto, que además va con la partícula de tema. Tenemos 제, que es el posesivo mi, y 가방, que es la mochila. Suele ser la mochila que hicimos en España que nos ponemos en la espalda, así como más escolar, para llevar los libros. El verbo es 아닙니다, y ya sabéis que con este verbo, igual que 있습니다, siempre necesitamos la partícula de sujeto. Hasta aquí lo traduciría como esta no es mi mochila. La siguiente frase empieza con 동생, que es hermano pequeño. No sabemos si es chico o chica, pero tampoco es relevante. Luego tenemos el espacio en blanco para poner la partícula con 동생 y finalmente se repite el 가방 y el verbo ser, 입니다. Así que esta segunda frase no es negativa como la primera, es afirmativa. Lo he traducido como es la mochila, espacio en blanco, mi hermano. Creo que con mi traducción ya te estoy dando más pistas de las que deberías tener, pero como estamos preparando este examen juntos, creo que estará bien. Las posibles respuestas son do, que es la partícula de también, man, que significa solo, refiriéndonos a solo una cosa, solamente algo. Tenemos 의, que es la partícula de, la que usamos entre sustantivos para expresar la posesión, ¿sí? El libro de Carlos, la casa de mi madre, etc. Y finalmente la partícula de objeto directo, ul. Os dejo unos segundos para que penséis. Muy bien. Gramaticalmente, la mayoría son posibles si les damos un sentido particular, pero la más correcta es la tercera, 의, ya que expresa que la mochila es de mi hermano menor. Do también sería raro porque realmente la primera frase es negativa y la segunda es afirmativa, entonces no encajaría bien. Solamente tampoco. Y el objeto directo tampoco puede ser porque con el verbo ser siempre lo tenemos pegado sin partícula. Muy bien, vamos con la 38. Esta también es de 3 puntos, así que es un poquito difícil. En esta ocasión necesitaremos escoger entre adverbios, es decir, palabras que condicionan la manera en la que se hace algo. Dice así: 회사에 일이 많습니다. Espacio en blanco, 바쁩니다. 회사에 es como en la empresa o en la compañía. Utilizamos la partícula e por el verbo que viene después. Vamos a ver. 일, que es trabajo o faena,
많습니다, hay mucho, ¿sí? Con verbos como 있다, 없다 o 많다, no utilizamos la partícula eso para indicar dónde se realiza algo o cómo se realiza algo. Utilizamos la partícula es un poco particular. Ya os lo enseño en otro vídeo, pero bueno, esto se traducirá como hay mucho trabajo en la compañía. Después tenemos el espacio en blanco y el verbo que es 바쁩니다, estar ocupado. Aquí no se sabe si estar ocupado individualmente o los empleados de la compañía, ¿sí? Entre todos están de una manera ocupada. Yo lo he traducido como estamos, espacio en blanco porque irá el adverbio, ocupados, en plural. Bueno, pues la respuesta será un adverbio que encaje con estar ocupado. Veamos las opciones. 빨리, la habréis escuchado muchas veces, es rápido, rápidamente. Acá, hace un momento, se refiere a un momento inmediato, es decir, hace unos minutos o unos segundos ocurrió algo. 먼저 es primero. Lo que pasa es que 먼저, como lo utilizamos de manera ordinal, se utiliza más al inicio de una oración para indicar unos pasos de algo. Y finalmente tenemos 아주, que es un adverbio bastante común. Os dejo los segundos para pensarlo. De acuerdo, como hablamos en presente y de lo ocupados que estamos, la respuesta más adecuada es 아주, muy ocupados, 아주 바쁩니다. Los otros adverbios, en mi opinión, no quedan tan bien como deberían. Pues finalmente vamos con la última pregunta. Aquí volvemos a los verbos de acción y fijaos que la puntuación vuelve a ser de solo 2 puntos, así que no es tan difícil. Las frases dicen así: 오늘은 제 생일입니다. 집에 친구들을... y el espacio en blanco. 오늘 es hoy y tiene la partícula un de tema en la frase. Luego el posesivo 제, que es para expresar mi, y 생일, cumpleaños. El verbo que le sigue es 입니다, ¿sí? Entonces lo traduzco como hoy es mi cumpleaños. Después tenemos 집에, a casa. Es simplemente casa, pero nos indica a casa. 친구들을, amigos en plural. Aquí sí que he utilizado la partícula, aunque os he dicho que no es necesaria. Y ahora viene el verbo, un verbo que condiciona a los amigos, que están con la partícula objeto directo. Entre las opciones tenemos 줍니다, que es el verbo dar, 말합니다, hablar, 좋아하다, es gustar, y último, 초대하다, que es invitar. Os dejo vuestros segundos para pensar qué quedará mejor. Muy bien, la respuesta es invito. Invito a amigos a casa. Usando la partícula objeto directo, también podríamos utilizar el verbo dar, pero suena raro dar amigos en mi cumpleaños. Ninguno de las otras dos encaja. Tampoco hablar, ¿sí? Para hablar, gramaticalmente necesitaríamos la partícula de objeto directo, porque es hablar a una persona. Bueno, pues esta era la última. Hemos visto bastante vocabulario y gramática que ya salió en el vídeo anterior, así que practicando vídeo tras vídeo espero que se os quede más fácilmente tanto el vocabulario como la gramática, así os hacéis una idea cómo va a ser el examen. Espero que hayas acertado muchas. Déjame en los comentarios cuántos puntos has hecho en total y si te has equivocado en alguna, házmelo saber también para analizarlo juntos. Recordad que en Patreon ya está disponible el material extra, vocabulario con traducciones al español, portugués e inglés, ejercicios para poder memorizar el vocabulario de este vídeo, más las palabras que se han repetido que ya vimos en el anterior y ejercicios con la misma estructura que los que acabamos de hacer para continuar repasando. Todo es para patrons que apoyan el canal, pero vale la pena para practicar más. En el próximo vídeo veremos 3 ejercicios más, pero atención porque serán ejercicios con carteles. Es decir, analizaremos varios carteles y, dependiendo de esa información, responderemos una cosa u otra. No te lo puedes perder. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al me gusta, compartirlo con amigos de estudio y escríbeme en los comentarios diciéndome cuántas respuestas has acertado. Ahora sí, 다음에 또 봐요.